tardes. Vamos a dar continuidad con lo que es el curso. Estamos en la segunda parte, si ustedes recuerdan. Terminamos filosofía, empezamos con conceptos básicos de la ética y hoy vamos a hacer esta separación de ética y moral. ¿Sí me alcanza a poder, por favor? Perdón, aquí estamos ubicándonos todavía. Entonces, vamos a dar, eh, de alguna forma vamos a recuperar los conceptos que vimos y que tienen que ver directamente con lo que son conceptos básicos de la ética. Básicos en el sentido que tenemos al menos que tener referencia de lo que estamos hablando. Y en este sentido, ¿se acuerdan? Vimos identidad, vimos igualdad, vimos equidad, justicia e iniciamos con lo que viene siendo el concepto de libertad. ¿Sí? Y estos se manejan de alguna forma como base para poder entender lo que es la ética y la moral. No sé si alguno de ustedes haya empezado a hacer la lectura de lo que fue el libro recomendado, Ética para Amador, en el cual se manejan muy bien estos conceptos y se inicia con un proceso de entendimiento de lo que es la ética y la separación de la moral. Ahí les recomiendo, voy a estar subiendo y bajando el tono, ando todavía medio tocado de la garganta. No me creen, por cierto, hay gente que no me cree que estoy enfermo, pero ando un poquito mal. Entonces, desde el viernes, si recuerdan los que estuvieron el viernes, andábamos ahí con algunos problemas. Okey, entonces, recuperamos lo que es ética y moral para pasar a otro tema y podríamos manejarlo así. Tiene que aprender, ya la encon ética y moral. Les voy a mandar estos cuadritos en donde manejo cómo se define etimológicamente y se trata de dar un avance a lo que es la ética. ¿Qué consiste? Analizar las características y cambios que están dados en el terreno de la moral. Es decir, en otras palabras, la ética estudia la moral. Pero, cuando hablamos de esta parte de estudio, es en un sentido formal, es decir, se va dando de una forma teórica. Y hablamos de ética, para que vayan haciendo la separación, estamos hablando de alguna forma de una situación teórica. Ajá. ¿Por qué? Porque es una rama de la filosofía y en este sentido es una situación, eh, simple y llanamente teórica. Ajá. Que, nos maneja el saber filosófico de la moral, es decir, lo que se entiende en términos de normas, pero en una parte bien definida que es la ética. Nos dice que se trata de cuestionar, investigar el sentido de la moral. Si se acuerdan, ahorita lo vamos a volver a ver, pero la moral son esas normas que vamos aprendiendo y que son reflejadas en lo que viene siendo la sociedad. En este sentido, esas normas morales que tenemos son las que analiza lo que es la ética. Entonces, investiga este sentido, ¿se acuerdan? ¿Por qué hacer cosas malas si sabemos que nos hacen daño? Hay cosas que debemos de saber y que de alguna forma tratamos de evitarlas a partir de esta situación ética. Ujú. En este sentido, ¿cómo funciona la sociedad en términos morales? ¿Cómo, de alguna forma se van dando este tipo de situaciones en términos personales, pero dentro de la sociedad? ¿Sí? Les digo, esto es un poquito más, em, no complejo, pero sí más completo en sentido teórico de lo que viene siendo la ética. Ustedes tienen las diapositivas pasadas y ahí no hay mucho problema. Ajá. Aquí, para que defina la separación primera de la ética y la moral. 2 ámbitos. El ético tiene que ver con una situación teórica y con una disciplina bien definida, o una ciencia, que es la situación filosófica. Y el ámbito moral, que es el práctico, es, de la vida cotidiana. Es decir, tú te mueves en 2 esferas. Ajá, así como lo manejaba Platón. Ustedes ya saben, cuando hablo de estos autores, ya se la saben bastante bien. Entonces, en este sentido
Tenemos, 2 ámbitos, uno práctico y uno, teórico. En este sentido, ahí está la separación, si logramos entender esto, no habrá ningún problema en este sentido. Aquí les pongo también la definición de lo que es la moral y cómo la manejamos nosotros. Conjunto de normas, principios, valores que rigen el comportamiento de los grupos humanos. Son esas normas que tratan de equilibrar tu comportamiento en sociedad, así de sencillo. Ajá. Y que nos va a traer cumplir con una moral específica dentro de una sociedad, pues va a ser el respeto hacia los demás y de los demás como seres humanos. Entonces, aquí está ética. Si hay dudas, de una vez manifiéstenlo y empezamos a poner algunos ejemplos. ¿Ok? Bien. Eh, hacia adelante. Aquí lo separo de otra forma para que lo vayan viendo. Es el complemento de lo que vimos la semana pasada. Ujú. Moral, conjunto de principios, criterios, normas, valores que dirigen el comportamiento del individuo y que lo llevan a actuar de una determinada manera. Ojo, permitiéndole saber qué se debe hacer en cada situación, qué deben hacer en cada situación. Esa es la moral. A ustedes desde pequeños les van enseñando algunas normas que tienen que ver con esta situación de lo bueno, lo malo, la maldad, la bondad, y ustedes van aprendiendo, se van conformando en personas morales y eso es realmente lo que nos define, cómo nos comportamos en sociedad a partir de estas normas. ¿Se acuerdan que vimos y definimos algunas normas, 4 específicamente? Las jurídicas, las únicas que tienen castigo, las morales, las religiosas y las sociales. Ajá, en estos términos, las morales son esos principios que ustedes van adquiriendo, esos valores que se van conformando, esto en términos de moral. Mientras que la ética estudia, reflexiona en términos filosóficos sobre cómo, de alguna forma se van dando esas normas, de qué manera las cumples o no las cumples, ¿sí? Esas normas, criterios, valores que te otorga la moral, de qué forma, son de alguna forma, valga la redundancia, son esas, ideas que tienes, en términos muy, muy subjetivos. ¿Se acuerdan? El diablito y el angelito. Y, en este sentido, son los que te van a ir dirigiendo. Eso es la ética. ¿De qué forma, te dicen: "Cumple con esta norma", es decir, cumple con la moral, o no lo hagas, ¿sí? Este es lo que nos define la ética, ética y moral. Y les agrego lo que viene siendo la moralidad. La moralidad es un término que tiene que ver directamente con moral, por lógica, y es relativo a lo que hacemos bien o hacemos mal en este sentido. Si ustedes ven, se repite mucho esto del acto humano. Acuérdense, la moral es exclusiva de los seres humanos. Realmente, en otros seres vivos no aplica. Ajá. Y otro concepto que está también, ahorita se va a ir repitiendo, es lo que viene siendo la libertad. ¿Sí? La moral se basa precisamente en esta situación de la libertad. Si no hay libertad, no existe moral. Nadie te puede obligar y si te obligan ya no es un acto moral, ¿no? En este sentido, ajá. ¿Cómo determinamos la moralidad? Es aquellas, eh, formas que determinan tu espacio, tus ámbitos y que nos determinan, un código, algo que ya tienes tú bien determinado. Esa es la moralidad. Ya estás aplicando la moral en este sentido. Ajá. Y pasamos. Les digo, esto ya lo tienen ustedes bien claro con las otras diapositivas, espero, pero vamos a continuar. Otro concepto básico en este sentido de lo que es, la moral, son los juicios. ¿Qué es un juicio? Ustedes hacen juicio diariamente. Los juicios, segunda forma del pensamiento en términos de lógica, es aquello que afirma o niega algo de un sujeto, de un individuo del que estás hablando. Así de sencillo, eso es un juicio. Ajá. Tú afirmas o niegas algo y tiene que ver directamente con una rama de la filosofía que es la lógica. De alguien, de algo, todo bajo tus preceptos, bajo tu forma de valorar en ese sentido, son juicios valorativos. También pongo aquí cómo se define facultad por la que, el ser humano
puede distinguir el bien del mal. Y, ojo, lo verdadero de lo falso. Cuando hablamos verdadero de lo falso, podríamos estar hablando de ética. Cuando hablamos del bien y del mal, estaríamos hablando de moral. O pueden manejarlo ya en el sentido, el ámbito que estén trabajando. También manifestar que hay diferentes tipos de juicio. Los que nos interesan, esos son los que vamos a ver. Ajá, el juicio moral, acto mental que permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ojo, acto mental, proceso. Es una valoración que la persona realiza frente a una acción, juzgando si es buena o mala. Ves pasar ahorita con los calores, a tu vecina en minifalda, y ya tiene más de 40. Te apuesto que vas a hacer un juicio, ¿sí? Ya definimos que es un juicio. Es, esta situación que te va a definir qué es bueno, qué malo, una opinión, así de sencillo. Ajá, a esa acción va a haber un juicio. Y juicio moral tiene que ver con lo que consideras bueno o malo, ¿sí? Aquí pongo otra definición que también para que lo vayan complementando. Es la facultad de entendimiento que permite discernir, separar, juzgar, opinar, mientras que, de alguna forma, esta situación de lo bueno o malo, que es la moral, es relativa a las conductas de las personas desde el punto de vista de la bondad y la maldad. Todo lleva seguimiento. El juicio moral es la aptitud de una persona para afirmar o negar el valor moral de una situación determinada, lo bueno o lo malo, ¿sí? Esto, en definitiva, si lo entendemos, ya nos va a dar pauta para seguir con los demás conceptos sin ningún problema. Entonces, juicios morales, cuando tú afirmas, cuando tú niegas algo en términos de lo que consideras bueno o malo, y se pasa en ese sentido a la sociedad. Cuando la sociedad considera que es bueno o malo, se hacen estos juicios valorativos, juicios morales, ¿ok? Hasta ahí vamos. Cualquier situación de duda, manifiéstenla, y si no, vayan preparándola para el día viernes, que es cuando estamos haciendo repasos en vivo. Juicio ético. ¿Hay diferencias? Sí. De alguna forma es tomar una decisión adecuada a partir de nuestro juicio, tomar una decisión más adecuada ante una disyuntiva, ante algo que tiene 2 caminos, en la que se debe elegir la más acorde a la moral y a la misma ética, ¿sí? Aquí la situación es que te está preparando, ¿para qué? Para, de alguna forma, acción, es decir, tienes que accionar en este sentido. El juicio moral se puede quedar acá. Aquí se puede quedar como una simple valoración de lo que es bueno o malo. Ajá. Pero el juicio ético tiene que ver directamente con ese análisis, con esa situación de reflexión. Es decir, cuando decimos en términos teóricos, con la razón. En este sentido, tú ya te vas preparando con un juicio ético para hacerlo. Ahorita vemos un ejemplo. Ajá. Es una decisión individual que se relaciona con los valores morales de toda la sociedad, ¿sí? Ojo, no hay que confundirlos, sí hay separación. ¿Por qué? El tipo moral, define, de alguna forma sobre todo lo que has, determinado como bueno o malo en toda tu proceso de moralidad. Y en este sentido, el ético razona, lo reflexiona, lo piensa y de alguna forma es más práctico. Ujú. Si tú sales, lo que pasa, a ver el ejemplo si no es muy burdo, en este sentido, si vas en una combi y se suben a asaltar, bueno, yo sé que aquí muchos no usan las combis, pero bueno, se suben a asaltar, tú vas a tener juicios éticos y morales. Un juicio moral sería que estás determinando lo que está pasando y eso es malo, ¿no? Robar es malo desde un principio, ya estás haciendo tu juicio. Pero un juicio ético te va preparando por si vas a determinar hacer algo, ¿sí? Yo lo pensaría 2 veces antes de actuar en una situación de este tipo. Salud. Es más ético el asunto, es decir, no me voy a arriesgar a que me saquen un arma, que me agredan, que me golpeen. Entonces utilizas tu ética. Ajá. Mientras que en la situación moral, a la mejor hasta
la misma, situación se queda en el pensamiento, pero igual también puede llegar a la acción. A lo mejor te avientas sin pensar, sin razonar en términos más subjetivos. Eso es moral. De alguna forma la separación se va dando y va, determinando lo que es el hecho en sí, ¿ok? Bueno, cualquier situación, ahí sí les pido ejemplos, si los pueden mencionar, a ver si entendieron la separación de ética moral. Ya lo habíamos visto, esta es la continuidad de lo que ya empezamos, ¿ok? Juicios de valor. Perdón, voy a estar tosiendo como desde el mismo viernes. ¿Cómo se da? Juicios valorativos. El juicio de valor es una calificación subjetiva que hace el individuo sobre ciertas acciones o sucesos, donde puede utilizar su ideología, puede utilizar sus valores aprendidos, puede de alguna forma también las situaciones individuales, lo que yo creo que es correcto. Ajá. Es, esa idea, ese tipo de pensamiento, esa parte segunda del pensamiento, en el cual apreciamos las cosas a los o las acciones, dependiendo del sistema de valores asumido por el quien lo emite. Es decir, ustedes, vuelvo a lo mismo, se repite otra vez, ustedes tienen una escala de valores, ¿sí? Saben lo que realmente, les puede determinar como bueno, como malo. Ustedes lo saben. El Sabater nos menciona, normalmente ustedes saben lo que es malo, ¿sí? Nos dice Sabater, muchas veces, no necesitamos saber todo de todo. Ajá. Yo les mencionaba el viernes, no necesitamos saber, física cuántica, para poder hacer una sopa, ¿no? No lo necesitamos, pero hay cosas que realmente sí necesitamos que saber y que es esto que estamos manejando. Hay cosas que nos hacen daño, ¿cierto o no es cierto? Y todos sabemos que nos hace daño. De alguna forma, si ven un botellón con, una calavera ahí con 2 huesos atravesados, no creo que le pongan sorbo. Habrá alguno que otro que me va a decir que tal vez han visto a gente que sí lo hace, pero ya es una situación de inconsciencia, ¿sí? Entonces, estos juicios valorativos, el saber algunas cosas que te hacen mal y que tú sabes que de alguna forma te van a llevar a una muerte temprana. Sabes que no tienes que brincar, dice Sabater, de un quinto piso porque, de alguna forma te van a, vas a tener problemas en este sentido. Ajá, eso lo sabemos y en este sentido es cuando aparecen este tipo de juicios. Ya sabemos las cosas realmente que son malas. Ahora, ¿por qué las hacemos? Ya ese es el estudio de la ética como tal, ¿sí? El alcohol es malo. Bueno, dicen que es malo. Yo como no tomo, pues no hay ningún problema, pero dicen que es, malo y hay gente que toma y toma mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ven cómo sí es importante ir determinando la separación en ese sentido. Los juicios de valor pueden ser morales, éticos, estéticos, políticos, religiosos y, de alguna forma son opuestos a lo que es un juicio de hecho, algo que ya está determinado en este sentido. Ajá, no son juicios, que tengan que ser reales, es mi muy particular punto de vista a partir de mis valores, juicios de valor. Ajá, los juicios de valor expresan gustos, preferencias, ideologías, todo lo que tú consideres bueno o malo, y en este sentido se van dando. Pueden llegar a preguntar ahí sobre juicios en nuestro examen. Ujú. Pero, de alguna forma, ya tenemos aquí las bases para poder irlo separando. Cuando hablamos de éticos, hablamos de lo correcto, hablamos de morales, hablamos de lo que consideramos bueno o malo, hablamos de estéticos, pues hay cosas que nos gustan, cómo se visten, cómo se pintan, cómo se peinan, cómo se cortan el pelo. Esos son juicios, hacemos juicios a partir de esta situación estética. Políticos, pues no se diga. Sí, hay cosas que nosotros hacemos juicios valorativos a partir de lo que vivimos día con día y pueden ser ciertos. No, normalmente sí se hacen realidad estos juicios políticos. No son los que luego promueven y luego se echan para atrás, es otra cosa. Juicios religiosos también. Aquí es más difícil porque de alguna forma esta opinión sobre la religión depende a cuál pertenezcas, ¿no? Pero hay muchísimos en este sentido. Hasta ahí, juicios, lo que estamos manejando, juicios de valor. Per Y normalmente, vienen determinados como, como ejemplos.
Yo les decía, Ceneval trata de, de alguna forma, traer el conocimiento cotidiano que tenemos. Yo les mencionaba, ¿no? Hasta en las mismas matemáticas. No es tanto la fórmula, sino, todo lo que maneja dentro del ámbito. Y aquí sí te pueden poner un ejemplo, ¿no? Si una empresa maderera está, acabando con un bosque, ¿eso es ético o es moral? Pueden hacer algunas separaciones, ¿no? O sea, preguntas que ahorita tal vez las podamos manejar. ¿Qué harían ustedes si ya separan ética y de moral? ¿Qué harían este, si de alguna forma, su amigo, van a presentar este examen y su amigo saben que lo va a comprar, o va a copiar o va a hacer algo malo? ¿Lo denunciarían o no lo denunciarían? Son ejemplos lo que les ponen. Ajá, en este sentido. Ahí, ¿lo quieren contestar? Sí, ¿qué harían? Porque se me da mucho en las preparatorias, luego los niños no denuncian, por ejemplo, no son éticos en este sentido, no denuncian a alguien que ven copiando porque es su amigo, y ahí se ve la situación moral también presente. Ajá, no lo denuncio, lo veo, pero no digo nada, ¿por qué? Porque es mi amigo. ¿Eso es ético o es moral? Yo digo que es inmoral, pero los jóvenes ahí buscan el justificante, ¿no? O sea, es más importante un amigo que una calificación. Yo se las complico un poco más, así vienen los ejemplos. Ajá, yo se las complico un poco más y les digo a los jóvenes, bueno, entonces, esa calificación sacó 10 y tú sacaste 9. Ese 10 te va a dar una beca, te iba a dar una beca, se la van a dar a él. ¿Qué haces? Ajá, es cotidianidad y sí pasan cosas así. Por eso la ética y la moral es tan importante en este sentido. La separación que hacemos, cómo actuamos en términos morales, en términos de la sociedad y cómo actuamos en términos individuales, en términos éticos. Es bien importante. Ajá. ¿Iban a comentar algo? Ah, okey. Entonces seguimos. Y lo de la combi, sí, yo les decía para hacer la separación. Y ya les había puesto un ejemplo, por ejemplo, el MP, cómo debe actuar, ¿no? Van a un ministerio público y tiene que actuar éticamente, y no puede actuar moralmente. Ajá, y eso es en cuestiones de los hechos. Y aquí la separación que estamos haciendo es básica. Una situación es teórica, la otra es práctica, lo que vas a lo cotidiano. En la combi a lo mejor te vencen, no sé si les ha pasado, pero es una situación de impotencia que de repente, o sea, no te interesa nada y puedes de alguna forma agredir a esa persona, aunque vayas a resultar herido. Es una situación, que explota en el momento, ¿no? Si eres ético, tienes que reflexionar, tienes que pensar, no me esperan en casa 2 hijos, no sé, es la reflexión, por eso es importante separarlo, el razonamiento en términos, éticos y más, cotidianidad o más social en términos morales, ¿ok? El juicio moral, acto por el cual valoramos una acción concreta sobre la base de un principio moral. Cuando hablamos de principios morales, estamos hablando de valores. ¿Qué es un valor? No lo vimos la clase pasada, pero valores, ¿qué será un valor para ustedes? Los valores se pueden separar, ¿sí? Se pueden separar los valores. Hay valores, morales, hay valores sociales, hay valores, patrios, hay valores, estéticos, hay valores, económicos. Son cualidades que se le otorgan a las cosas o a las personas. En nuestro caso, van a ser valores, que tienen que ver con lo bueno y lo malo en este sentido. Ajá. Entonces, para determinar los juicios morales, estamos basados principalmente en los valores que traemos. Esta situación de lo que consideramos bueno, ¿sí? Valores morales, no robar, no matar, todas estas cuestiones que la valentía, la solidaridad. Sobre de esto nos pueden preguntar sobre valores, igual en ejemplos, como decía la licenciada. Algún ejemplo sobre un tipo de valor, ¿qué tipos de valores se expresan en un acto determinado? ¿Sí? Salvó a la chica de ser arrollada por un taxi. Bueno, ya ni digo taxi, porque también ya todos se molestan de los juicios que hacemos, y ven. En este sentido, aplica lo que son los valores que tenemos, la separación. Les digo, cuando nosotros, manejamos el juicio moral, es en este sentido de valores, de lo que pensamos y coincidimos que es bueno para los demás y para mí también en este sentido.
Ajá, una acción mental por el medio del cual nos conformamos una opinión de algo, juicio moral, ujú, y tiene que ver con la maldad y con la bondad. Ahora bien, en este juicio moral, el otro concepto que ya trabajamos, que es la libertad. A ver si alguien ahí se avienta este Y, por concepción. ejemplo, profesor, regresando a lo de la combi, entonces, si yo agredo a la persona que me está asaltando, ¿quiere decir que perdí el juicio? No, 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 no. O sea, si quedamos en el inicio de que los juicios son de alguna forma, este, de alguna forma somos, actores que determinamos a partir de mis valores, o sea, el juicio es una opinión, si quieren verlo así. Ajá, es como nosotros determinamos, afirmamos o negamos que está mal algo, ¿sí? En ese sentido, pues, el juicio del que está hablando, no sé, sea compañero o compañera, el juicio que está hablando es en otro sentido, ¿no? También hay juicios en donde se discuten situaciones o se ven, pero aquí nosotros, juicio moral, juicio ético, tiene que ver directamente con esta situación de afirmar o negar si algo es bueno o es malo, o si es real o no es real, así de sencillo. No se perdió el juicio, Okey. simplemente actuó en términos morales, o sea, actuó bajo una situación totalmente, subjetiva y terminó, pues, perdiendo otra cosa, no el juicio como tal, ¿no? En este sentido. No sé si acuerden si fue a nivel nacional este caso donde, y fue por donde yo ando luego en Ecatepec, donde agarraron a unos, asaltantes y les fue como, no, pues, fue una semanita de estar viendo memes y cosas de esas, porque les digo, en un momento dado, el no cualquiera pudo haber muerto en ese momento, y de alguna forma, la situación de actuar en términos morales y no éticos podía haber llevado a otro tipo de situaciones. Ajá. Pero lo que quiero es que entiendan la separación como tal, ¿ok? Precisamente ese comentario creo que alguna vez en alguna clase tuya lo sacaron, ese ejemplo en el que una conjunto de personas, Ujú. pues, creo que privaron de la vida a uno de los asaltantes, y preguntabas qué valores intervenían, o algo así, Sí, es algo ¿verdad? que también luego no te lo van a poner como tal, así directamente el ejemplo, pero sí son de este tipo de ejemplos, ¿no? O sea, si una niña, por ejemplo, le invitan a un baile a las 8 de la noche, la niña tiene 15 años, por ejemplo, entraría lo que vamos a ver ahorita, autonomía y heteronomía. Ujú. Acá en los casos es, por ejemplo, si te invitan a algún lado que es considerado moralmente malo, yo les decía la clase pasada, el viernes, me invitan a un table, dicen que son lugares muy agradables, no sé, nunca he ido, pero, de alguna forma, tú decides, ¿no? Actúa tu moral, ajá, pero también actúa tu situación ética bajo el hecho. Te ponen un ejemplo. No te van a poner este ejemplo, no van a decir luego: "Ese maestro negro me dijo que venía si iba a un table o no", no. La idea es que, te van a poner ejemplos que determinan, que entiendas bien la concepción de ética y moral, ¿no? O sea, tú actúas, yo puedo decidir, y aquí entran todos los conceptos que hemos visto. La libertad, es decir, de qué forma decidimos. Yo voy a decidir, soy libre de ir o no ir, ¿sí? Acuérdense, ahorita vamos a lo de responsabilidad. Pero en este sentido, sí, tu pensamiento moral va a determinar que eso es malo o que es bueno, quién sabe, no sé ahí si tú ya lo vas a determinar, pero la situación, de la sociedad en términos morales te determina que esos lugares no puedes asistir si eres una persona casada, hijos, no sé. Les digo, yo como no le entro a eso, pues, no puedo opinar mucho, pero en términos éticos reflexionas y actúas para tomar tu decisión, estás basándote en la ética, ¿ok? Bueno, Gracias, profesor. María Elena Cerqueda responde su pregunta. Libertad es actuar por decisión propia. sí, y, actuar de alguna forma por decisión con opciones. Ajá. Les decía, en Sabater, en Ética para Amador, ahí maneja muy bien cómo se da esta situación, ¿no? En qué momento puedo decidir qué hacer. Y hace la separación con los animales. Un animal no tiene opciones como tal. Muchas veces deciden por instinto, por cuestiones, de su situación biológica,
y el hombre sí tiene. Yo siempre voy a tener opciones, por eso dicen los indeterministas que somos libres. Al fin tú decides, nadie te pone una pistola en la cabeza para decirte fuma, ¿no? Tú decides, tú eres libre, ¿no? De algún momento nosotros, tenemos opciones y podemos hacerlas válidas en este, ¿ok? Entonces, libertad, capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. Y esa libertad, lo define lo responsable de sus actos. Es una dimensión humana, no entra otro tipo de seres vivos, ¿no? Porque ahorita a mí me atacó un virus, no sé qué me haya atacado, pero no es malo el virus. En términos de maldad, no es malvado, ¿sí? No se puede manejar la concepción, de libertad en este sentido para otros seres. Ajá. Eh, Aquí hace la diferencia, los animales no poseen el razonamiento para hacerse responsables de sus actos. Ajá. Es decir, no asumen lo que pueda pasar. Yo aquí ya lo pongo y también lo mencionábamos el día viernes, como de alguna forma esta situación del razonamiento ahorita ya es complicado. Si ponemos a hacer un análisis de ética y moral en ese sentido, o sea, vemos cosas que tal vez no entran dentro de la situación del razonamiento humano. O sea, abandonar a un bebé, recién nacido bajo circunstancias, no sé, eso es razonamiento, o sea, sí nos diferencia de los animales, yo ya lo pongo en tela de juicio, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, ¿no? Que vamos a ver algo de eso cuando entremos a ciencias sociales. O sea, situaciones en las cuales ya, ya se pone en tela de juicio el razonamiento. Somos el único, animal, somos animales, con, entre comillas, con razonamiento, que nos estamos acabando nosotros mismos. Nos estamos dando en la torre nosotros mismos. Aquí es donde entra, la importancia de la ética y de la moral, ¿sí? Entonces, yo ya pongo ahí como que los animales no poseen el razonamiento para hacerse responsables de sus actos. Híjoles, em, creo que ya les había puesto el ejemplo, no sé si han visto estos pasos peatonales donde hay paradas de autobús abajo, que luego ves arriba un perrito caminando por el puente y ves a una señora con un niño toreando los carros. ¿Dónde está esta separación? Es complicado, ¿no? O sea, ya, pero bueno, vamos a seguir. Los seres, sí, Perdón, profesor. Cruz Juárez comenta, la línea para separar las cosas es muy delgada. Y acabo de subir al chat precisamente el libro que usted les recomendó en PDF para que puedan los alumnos tener acceso y leerlo. eso no es lo dejamos así. No, no, está bien, Es está bien. gratis, está gratis en la UNAM. No, está bien, Ay, perdón. Era un juicio que hice. Sí se dan cuenta, es un juicio que de alguna forma estoy determinando. Ajá. Los seres libres son autónomos, responsables de sus actos. Ahorita vamos a la responsabilidad. Ustedes ya saben qué responsabilidad, ¿no? Asumir precisamente, las consecuencias de lo que vayas a decidir. La libertad no es, la ausencia de límites. Ajá. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre y él establece sus propios límites, pero con responsabilidad, es decir, de manera responsable. Responsabilidad, entre más responsable eres, menos libre dicen algunos que eres, pero yo digo que eres más libre porque tú decides a final cuenta lo que quieres hacer. Ojo, en términos morales y éticos, que es lo que vamos a trabajar o lo que estamos trabajando para el examen, ¿cierto? Hay otro tipo de libertades que, hay cosas que normalmente se cambian en este sentido. Libertad como valor, muy, básica para lo que es la ética. Le da sentido a cuando éticamente analizamos, teóricamente analizamos la moral, es decir, en sociedad cómo se comportan los seres humanos. Ajá. Eh, y en esto nos define, no hay, moral sin libertad. Ajá. Y no podemos juzgar a alguien como persona mala o buena. Por ejemplo, la prostitución. Cuando una mujer se dedica a este oficio, y lo hace por la situación, propia, definida, con libertad, pues se puede juzgar moralmente, ¿no? Si tiene familia, se puede juzgar, pero si es obligada, ya la moral no entra como análisis en este sentido.
Entonces, la moral no existe sin la libertad, ¿ok? Derecho natural de las personas para cualquier sentido, o ámbito que se maneje, y también en términos de aquí sexo, edad o cualquier otra diferencia. Esto puede determinarlo, por eso los juicios morales son tan importantes, ¿ok? 2 conceptos importantes que decíamos, vamos a seguir con esto hasta que no quede bien determinado. Eh, Autonomía y heteronomía. Ustedes ya se la saben. Bueno, si estuvieron las clases pasadas, ustedes ya saben cómo se da esta situación. Autonomía y heteronomía. Ahí pongo, el testimonio de mi conciencia es para mí de mayor precio que todos los discursos de los hombres. Lo que yo siento, veo, analizo es lo que importa realmente. Ajá. Y aquí entran precisamente, cómo las personas nos regimos, ética o moralmente, y es a partir de estas 2 normas que ya las definimos. Ajá, autonomía por sí mismo, ley. De ahí vienen como 3 o sí, como 3 o 4 preguntas que hablan sobre de esto, y también puede ser con ejemplos, o aquí sí pueden preguntar el concepto. Les digo, en juicios no viene como tal, qué es un juicio, cómo se define, pero, por lo que hemos visto en las guías, aquí sí la autonomía, ¿qué define?, ¿no? O sea, conceptualmente, pero también algún ejemplo. Ajá. Yo les decía bien sencillamente para aprendernos la autonomía, mis leyes, lo que yo decido en términos morales, en términos éticos, lo que yo considero en este sentido, bueno o malo. Ajá, y en esta forma lo podemos determinar. Ley por mí mismo, mis leyes. Heteronomía, es cuando acatamos leyes que otros han hecho. Y ahí ya habíamos puesto un sinfín de ejemplos, las leyes, las normas de tránsito, las políticas, las sociales, todas estas que están determinadas por otros, son leyes externas. Sin problema, ¿sale? Autonomía y heteronomía. Y hay ejemplos que podríamos mencionar, o sea, lo que haces, bajo tus valores, que tienes, en sociedad, cómo los llevas o cómo los acatas, de alguna forma. Eh, Tú te has ido preparando para ser una persona buena, ¿no? Para llegar a una situación virtuosa, y de alguna forma tiene que ver con esta heteronomía para llegar precisamente a la autonomía y tener libertad como tal. Ajá. Aquí las éticas, dice éticas, de alguna forma tiene que ver con las normas, sostienen que el principio moral está fuera del individuo, heteronomía, quien carece de la autonomía para decidir qué leyes morales ha de obedecer. Y ya decíamos quiénes, ¿no? Los niños, por ejemplo, tienen que obedecer normas morales, es decir, son los seres a los cuales, les decimos qué es bueno, qué es malo, son personas amorales. Ajá. Nos dice aquí, este es para confundir un poco, la ley moral radica en una instancia superior, ya sea Dios, de la naturaleza o la sociedad. Ustedes actúan en términos morales con la heteronomía en este sentido. Ujú. Van a la iglesia y ahí les dicen qué es bueno, qué es malo, qué es lo que deben hacer. Claro que salen y hacen lo que quieren, pero, se da en todas las sociedades. Si ustedes se dan cuenta, normalmente se da en este sentido. Ajá. Y las autónomas indican que el origen moral es inherente al ser humano. Nosotros vamos aprendiendo y de alguna forma vamos manejando en este sentido, lo que vamos a hacer a partir de la responsabilidad de la libertad que tenemos. Ajá. Todos los seres humanos somos buenos para naturaleza y no necesitamos de nadie. John Locke. Y lo contrario, cómo manejaban en este sentido, los hombres se corrompen con la sociedad o nacen, ya corruptos. Bueno, si le preguntan a los del gobierno ahorita van a decir que, que se hace, ¿no? Porque, pues, ya todos los que llegaron ya estaban corruptos. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver democracia, se van a dar cuenta de algunas cosas. Ahí les pido que sean de amplio criterio, y más si son, de algún partido político, pero bueno, eso más adelante. Ajá, terminamos con esto, nos iríamos a la segunda parte. No sé si me den oportunidad de limpiarme un poco la nariz, ¿se puede?
Nada más para comentar, Ismael Flores dice: "Opino que el corrupto se hace, no nace". No nace. Ay, yo conozco muchos que ya nacieron en cuna. Entonces, pero bueno, eso ya sería otro ejemplo. Les digo, lo vamos a ver más adelante. Perdón, les digo que ando todavía medio ya me mandaron a hacer mis estudios, a ver si ya me los pero me programaron para 2 meses con esta situación de que tenemos un servicio muy internacional, muy entonces, en 2 meses me van a hacer a ver si salgo con algo, que fue algo ahí de unas bandas, pero ahí vamos, ¿sale? Conflictos de la práctica médica y la bioética. Le di continuidad a esto. Hay otras cosas, que pueden ir antes de este tema, pero sí, para mí es importante que los tengan. Nos van a preguntar sobre bioética y nos van a preguntar, este, cómo se da, algunos ejemplos, con los 4 principios de bioética. No hay mucho problema en este sentido. Les digo, todo lo que hemos ahorita visto de conceptos básicos de la ética, situaciones de moral, es una situación generalizada que puede aterrizar en 2 3 preguntas, pero a mí sí para mí sí es importante que tengan todo el contexto para poder entenderlo. Si lo entendemos bajo esta generalidad, no va a haber ningún problema con las preguntas, porque son preguntas básicas, sencillas. Ya lo vamos a ver en la guía. Ahí nos estamos poniendo de acuerdo con la licenciada, a ver si hacemos guía de humanidades o hacemos las 2 guías al final, que sería la de sociales y la de humanidades, pero eso sería más adelante. Entonces, me imagino ustedes trabajan para el ISSSTE, entonces sí tienen noción de lo que es la bioética. Me imagino, a ver, voy a ver ahí cuántos logran contestar antes de que empecemos esta situación bioética, vida, ética, conducta de los seres humanos en términos de vida y muerte, famosos, problemas frontera. Estos problemas frontera que nos hablan sobre esas, situaciones que se dan entre la vida, límites entre la vida y la muerte. Ajá. Estos, temas controversiales que tienen que ver con esto, la vida y con la muerte. A ver si alguien me contesta bioética y a ver si un problema frontera que tenga que ver con la vida y la muerte, que sean controversiales. La Ah, pregunta es que le contesten, ¿qué es la bioética? una, y la otra, si conocen algún problema frontera, es decir, aquellos problemas, también vamos a ver qué es un problema, aquellos problemas que están circundando entre la vida y la muerte, ajá, para poder entrarle lo que es la bioética en ese sentido. Chinita responde, profesor, no tiene que ver con mi trabajo, pero la clonación humana es un problema bioético. La clonación, ese es un problema bioético, y hay muchos, hay muchos. Pónganse a pensar en el aborto, por ejemplo, eso está entre, los límites, la eutanasia, ajá, la donación de órganos. Lo que dijo la compañera, la clonación, es una situación en donde la ética actúa en términos directos, es decir, hacemos o no hacemos lo correcto, estamos yendo más allá de lo debido, estamos beneficiando al ser humano. Esas son las preguntas que de alguna forma nos llegan cuando hablamos de bioética. Nosotros nos vamos a encaminar directamente a lo que viene siendo el ámbito médico. Se fueron en Ceneval se fueron por esta línea. La bioética ya entra en todos sentidos, entra, medio ambiente, entra en problemas que tienen que ver con decisiones, por ejemplo, salir al espacio, cuestiones tecnológicas, desarrollo, con esta era de lo cuaternario, ya empieza a generarse en otros sentidos, pero principalmente surge a partir de lo que es el ámbito médico. Ujú. ¿En qué momento, podemos, ser morales? Si ya entendimos la diferencia entre moral y ética, ¿en qué momento podemos ser morales, o pongamos que todos ustedes al menos, tienen conocimientos de medicina. Si fueran médicos, ¿en qué momento pueden actuar moralmente? Es decir, en términos subjetivos, en términos, eh,
en términos particulares. Eh, ¿En qué momento la moral nos llevaría a cambiar el rumbo de algo que tiene que ver con la vida o la muerte? Y les comentaba la vez pasada que de alguna forma nosotros, actuamos, con sentido y tenemos problemas específicos. Podemos tener problemas éticos y morales, pero nunca sabemos que son éticos y morales. Y tomamos decisiones a partir precisamente de la libertad que tenemos. Les decía, ustedes deciden lo que quieren hacer. Hay problemas en la vida, pero problemas que se van aumentando. Les decía, no es lo mismo un problema de qué color ponerme hoy para salir a la calle, a un problema en donde ya tengas que abordar una micro, un taxi o un Uber. Empiezas a generar de alguna forma ciertos niveles de pensamiento y discusión interna. Y en este sentido, ese es a lo que vamos a llegar, cómo se van dando estos problemas y se van convirtiendo en otro tipo de situaciones, dilemas. Hay dilemas que de alguna forma nos llevan a tomar decisiones bien importantes. ¿En qué momento un dilema de subirme a un carro o no subirme? Em, ¿Y en qué momento se vuelve realmente entre vida y muerte? Que te digan tienes que desconectar a alguien. Ven, hay mucha diferencia, pero de alguna forma ahí es donde aparecen los principios básicos de la bioética. ¿De qué forma vamos entrándole a esto? Eh, yo siempre inicio con esta pregunta, ¿qué harían ustedes si en un momento dado los van a operar y ven que hay muchos médicos? Creo que hasta por eso tenemos entonces, en este sentido, que uno de esos médicos antes de meterles el bisturí se persine, ustedes logren verlo. ¿No les causaría de alguna forma conflicto? O sea, su ideología, o sea, es válida, su, forma de creencia es válida, pero ¿en qué momento, como profesionales tenemos esos límites? ¿En qué momento podemos traspasar? Algunos dicen que nunca, pero yo creo que como seres humanos, médicos, los jueces, bueno, los jueces no, porque esos sí andan en otro asunto, pero vamos a poner a los médicos. Yo creo que sí tienen esta situación hasta de fe. Ajá, estas situaciones de moral como tal, creer en lo bueno o malo de una sociedad. Entonces, había muchos problemas en este sentido. No sé si han visto películas de los años 60, 70, que en casi todos los hospitales tenían en las camas Cristo, ¿no? Y si llego yo y soy judío, soy ateo, bueno, y, o sea, me conflictuaría, ¿no? O sea, en este sentido, el conflicto y ahí estas situaciones que vienen, lo que hemos visto, ¿no? Los juicios y todo esto de la situación moral y ética. Ajá. Entonces, aquí conflictos de la práctica médica y la bioética. ¿En qué momento debemos ser, podemos ser morales? Le comento, profesor, María Elena Cerqueda, acerca de todo lo que ahorita nos acaba de compartir, mencionó el aborto. Arely Cruz dice una guía ahora y otra después. Karina Jaramillo, ¿no sería correcto? Hace una pregunta, ¿no sería correcto la donación de órganos? Chinita dice que la bioética es la disciplina que analiza la conducta humana con respecto a la salud y la vida, con base en principios y valores éticos universales. Karina Jaramillo dice, sería como los rechazos en cuestión de atención médica. Arely Cruz menciona historia. El término fue usado en 1927 en la aplicación en el campo de investigación y de actividad asistencial. Principios, tomar conciencia de lo que está sucediendo, de las opciones que tenemos. Sí, históricamente ahorita pasamos ahí a analizarlo, a ver cómo se va dando, pero sí es esto, lo que están mencionando, creo que sí ya se va entendiendo el sentido. Dios, vida, ética, el actuar, la conducta, qué se puede hacer, pero lo estamos enfocando en términos médicos. Les digo, la bioética ya también se aplica, por ejemplo, ahorita se puso de moda esto de la protección a los animales, también entran los principios en términos bioéticos.
el medio ambiente, contaminación, todo ya aplican estos. Aquí sí está enfocado principalmente a lo que viene. Okey, entonces ahora sí, vamos a al ajá, problemas frontera, todos los que les mencionaba. Están entre límites de la vida y la muerte. Son diferentes los dilemas, como les decía, un problema puede ir creciendo y convertirse en esto. Estamos entre 2 decisiones, bien determinadas y nos llevan a tomar, como tal, una decisión que puede haber muerte en este sentido. Yo separo ahí por ejemplo, lo que hago yo como profesor en estos momentos, a lo que hace un doctor en una operación, ustedes notan es una diferencia abismal. Y no es la misma responsabilidad, ni la misma libertad, ni la misma situación ética. Cambia. Ajá. Entonces, ese es lo que queremos ver, problemas frontera. Pueden venir algún tipo de problema en este sentido y se los pueden plantear como pregunta de examen. Ujú. Son situaciones difíciles, controversiales. Normalmente esto de controversia es bien importante porque no vamos a estar de acuerdo. Ajá. En un sentido, si hablamos de aborto, habrá gente, y lo hay en todo el mundo, que dicen que es un asesinato, que es esto, que desde que meses, y hay gente que dice: "No, tomemos la decisión, correcta, adecuada". Si ven, controversiales, los problemas por frontera siempre son controversiales, traen controversia. No vamos a estar de acuerdo en este sentido. Yo digo, cuando se habla del problema del aborto, no es que alguien esté a favor del aborto. Se maneja más en el sentido del problema de, que las mujeres tienen que decidir, tienen que tener la libertad en este sentido. Ustedes recuerdan, antes, todavía en algunos casos, en términos legales, una mujer puede ir a la cárcel de estos problemas. Ese es lo que se discute, pero bueno, ahí son extremos, luego llegamos a otras cosas. Ajá. La razón tiene que ver con esta idea de que tenemos valores diferentes. Los valores que tenemos, tal vez todos tengamos el valor del respeto, pero los vamos manejando, de diferente, tabula, manejamos en diferentes niveles lo que son, los valores. Esa es la diferencia. El valor existe, pero, no es lo mismo el valor que tengo yo de la vida si vivo en el campo y que vivo aquí en la ciudad. Es totalmente diferente. Ajá, y ese es lo que involucra en este sentido, los orígenes que tenemos de cómo empezamos a asimilar esos valores, ¿sí? Las culturas, diferentes costumbres, hábitos, a lo mejor para alguien no es malo, hacer algo en función de la vida, por ejemplo, en África, que se mutilan, por ejemplo, para mí, pues, o sea, no, ¿por qué? Okey, estamos estaba aquí bien emocionado, ¿todavía no? ¿Ya? ¿Estamos? Perdón por las fallas técnicas. Eh, ya ven que la tecnología también hablamos en ese sentido, pero ya estamos otra vez. Ahí manden mensajes y regresaron o no, si no, luego ya ni vuelven. Ese es el problema. Entonces, ya pasamos hasta donde nos quedaríamos ahí a veces, nos, ya entrar, ya vimos los problemas frontera, y ahora vamos a ver ética en términos bioéticos, ¿sí? Es el ejercicio de razonar nuestras decisiones partiendo de que nuestra conducta puede afectar. Esa es otra definición. Ajá. Razonar nuestras decisiones, pensarlas, analizarlas, reflexionarlas, de qué forma podemos afectar a los demás. Ajá. ¿Y cuál es el problema de razonar las decisiones? Pues que no puedes llegar a nada en dicen que en esta época, si tú reflexionas para tener un hijo, pues vas a terminar no teniéndolo, ¿sí? Porque analizas cómo están las situaciones. Ese es el problema que nos lleva a tomar decisiones. Ajá. Nos menciona que para tomar una decisión de manera ética hay que escribir una escala de valor, lo que habíamos dicho.
Ya tenemos en este sentido valores bien determinados y van a estar, presentes para tomar estas. Ajá, debemos poner aquí, poner en una justa balanza, varias. Primera, nuestra propia necesidad, es decir, en qué me beneficia. Ajá. Y el impacto de mi acción sobre mí y sobre los demás. ¿Mm? Aquí dice que el impacto de la contaminación, les digo, se maneja en otro sentido. Ahí por eso lo puse en rojo, porque al final lo que nos interesan son los primeros, pero la bioética ya maneja en otro sentido. ¿Mm? Conflictos de la práctica médica. Normalmente va a haber 2 actores, aunque hay más. Ustedes ponen a analizarlo, hay más actores. En la situación, bioética van de niveles diferentes, porque yo creo que hasta el mismo policía de la entrada en una sala. Espero que hayamos llegado a esto, si no lo vamos a tener que. eh, okey. Sí, de alguna forma, si ustedes se dan cuenta y ya empiezan estas, preguntas de hacer lo correcto o no hacer lo correcto, ¿sí? Eh, y cuando es ético, tiene que ser en términos de lo que viene siendo el mayor beneficio colectivo, dice aquí, pero de alguna forma sí, ¿cómo se dan esas decisiones? La bioética empieza a generar este tipo de cambios en el pensamiento. Antes, si ustedes, buscan un poquito de la historia de la medicina, siempre ha sido una profesión bastante satanizada, y desde siempre, o sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Están en la mira, por ejemplo. Actualmente dicen que no, que ya no, pero yo siento que también he tenido casos, o al menos he tenido algunas experiencias en ese sentido. Les comento, cuando falleció mi madre, fue un paro, corazón. Llega el momento en que toda la familia llega y acusan al doctor. Yo estaba presente cuando sucedió y decía yo: "¿Por qué?". Y no es el caso particular, o sea, toda la gente busca de alguna forma, bajo su moral, culpar a alguien cuando pasan por eso los problemas frontera. Y de alguna forma, pues sí, primero en referencia, pues, doctor. Ajá, si te muere es culpa del doctor. Y, si vive, es porque se cuidó el paciente. Entonces, algo, o gracias a Dios, ¿no? Ustedes chequen cómo es esta situación. Entonces, vean cómo sí es una profesión bastante complicada. ¿Mm? Eh, Aquí, por ejemplo, nos da a entender cómo, lograr que un paciente, participe en un tratamiento experimental. Y en esta forma, lo podemos manejar, de esta manera, cómo razonamos y cómo manejamos esta situación. Ajá. Decisiones éticas, aquello que se busca el bien o lo bueno. ¿Mm? Aquí les pongo como referencia a Aristóteles, y no que ya saben quién es Aristóteles, ya vimos filosofía. Ajá, el del organón, el que maneja la biología y la lógica. Entonces, él dice que, lo que entendemos como bueno es la búsqueda de una vida equilibrada, tomando y utilizando la razón para tomar decisiones. Ajá, entonces las ideas, o los hechos no se toman con corazonadas o basadas en la fe o la esperanza. Aquí es la diferencia que les decía. Un médico, ¿en qué momento puede utilizar este tipo de situaciones? Por ejemplo, la fe o la esperanza. ¿En qué momento te puede decir que tengas esperanza? Que si me está hablando de esperanza, como que ya empezamos a cuestionar de alguna forma, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tratar de ver es cómo
los médicos empiezan a buscar, hasta en términos de legales, amparar de alguna forma su actuar médico. Ahorita venía platicando con la licenciada y me mencionaba que vivimos en una época donde estamos deshumanizados. Es decir, que de alguna forma ya no consideramos, al otro como, parte de mi actuar. Es decir, de alguna forma soy yo, los demás no me interesan, ¿no? En este ajá. Entonces, empieza a manejarse qué es lo bueno, o sea, un médico en qué momento puede tomar decisiones sin que se vea afectado en términos legales, que eso es lo que pasa en un sentido. El querer hacer el bien te puede traer problemas. Por ejemplo, ahorita que decimos esto de la deshumanización, hay mucha gente, yo entre esos, si veo a alguien en el suelo, sobre la acera, contorsionándose, convulsionándose, es muy difícil que yo me detenga a auxiliarlo, por cómo, hemos logrado en esta sociedad, o sea, hacer cosas, malas que de alguna forma resultan peores, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí lo bueno, lo correcto, lo benéfico, a partir de los 70 empieza a generarse, eh con personajes que empiezan a discutir esa relación, biología, ética y, cómo de alguna forma se puede dar, un beneficio para el sexo. Aquí lo que nos mencionaba, alguien nos mencionaba que eran en una fecha específica, es en el 79, cuando se logran, dar estos principios de ética biomédica, ojo, biomédica. Ajá, después ya se trata de manejar como bioética como tal. Entonces, proponen 4 principios para tomar decisiones que sí tengan que ver con esto, con lo bueno, con lo benéfico para los demás en este sentido, y donde no se conflictúe esta situación moral de los seres humanos. Entonces, estos principios y nos van a preguntar, de estos sí no hay, vuelta de hoja, nos van a preguntar los 4 que sería autonomía, beneficencia, no maleficencia y en este sentido, pues vamos a analizar cada uno de ellos. Como les digo, abarcamos en términos generales, pero las preguntas pueden ser básicas. Con esto de la nueva escuela mexicana que no quieren repetición, pero si pueden aprender de memoria, apréndanselo. ¿Por qué? Porque de alguna forma sí nos va a servir al menos tener con esta noción. Nos Le comparto Sí, algunos comentarios. Karina Jaramillo dice, ya no hay valores. Cruz Juárez menciona Doctor House. mm, María Elena Cerqueda dice, el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y Chinita dice, soy primer respondiente en primeros auxilios. El no intervenir en un accidente en mi trabajo me puede llevar a la cárcel. El intervenir me salva. ese es complicado. Por eso surgen estos principios, con lo último que dice la. Ahora, para intervenir tienes que, de alguna forma, tener bases sólidas, si no, también te puedes meter en problemas. Estas firmas deben de autorizar, si traen, alguna leyenda, alguna placa, ¿no? Son muchas cosas. Es bien complicado para, para ustedes, o sea, mencionan que están en este tipo de ámbito, y es bien complicado, y sin estos principios, la verdad estaría peor la situación. Mencionaba la primera, persona mencionaba sobre de que no hay valores. Hay una discusión filosófica en este sentido. Los valores ahí están, ¿eh? Los valores te los inculcan. Entonces, ¿en qué momento los valores dejan de existir? ¿En qué momento, de alguna forma, si no los practicamos, no existen o el valor sigue? O sea, el respeto se manifiesta. Es una discusión filosófica bien interesante que se ha dado. Ajá, pero yo siento, y ahí para que ustedes lo analicen, el valor como tal siempre va a estar presente. Ya si tú lo quieres llevar a cabo es otra cosa. Entonces el valor existe, o sea, los valores están ahí presentes. El problema es que no los llevamos y lo sabemos, y de ahí la ética y la moral, lo que vemos en un principio. Sabemos
que no es bueno, andar agrediendo a la gente. Sí lo sabemos, pero ¿por qué no llevamos a cabo nuestros valores? Entonces, me llamó la atención, es que no existen. Yo digo que sí existen, pero la idea es que no los llevamos a la práctica pero bueno, regresamos aquí. El médico debe usar guías éticas, legales, ojo con lo que decía la compañera, para tomar decisiones sobre acciones morales, no sobre nuestra moral, sobre acciones morales, cuando presta de alguna forma asistencia, ¿mm? Entonces, cuando nosotros reflexionamos en sentido común, ¿qué nos va a ayudar? Es cuando realmente surgen los conflictos, personales. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo experimentar con alguien? ¿Debo de buscar la mejor manera si el paciente no quiere? Ahorita vamos para allá, no se preocupe. En lo que vamos para allá, profesor, le menciona a Karina Jaramillo, que es la persona que decía, ya no hay valores. Dice, bueno, ya no los practicamos en muchas cosas los valores. Exacto, te digo, pero el valor está ahí, o sea, el respeto te lo han enseñado. Y luego decimos, ¿no? De alguna forma no hay valores en esta sociedad actual. Pues ahí está, pero la mayoría no tiene como tal la situación moral, es decir, no respeta las normas. Entonces, somos una sociedad inmoral porque no respetamos, según yo, ustedes pueden discernir de esto. Bioética, ahora sí, después de este preámbulo de los problemas frontera, de la decisión médica, rama de la ética, ojo, no la manejan como rama de la biología. Es una rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. Es decir, en qué momento vamos a tomar decisiones que tienen que ver con estos límites entre la vida y la muerte. Ajá. Y aquí lo que les decía, tanto en la vida humana como el resto de los seres vivos. Hay algunos personajes que escriben en bioética sobre la protección de animales, por ejemplo, y sobre el medio ambiente. Pero aquí nosotros estamos enfocándolo directamente a lo que es la vida humana. Ajá. Y cómo debemos de manejarnos hacia estos problemas frontera que veía. Ética y desarrollo tecnológico en la práctica. ¿Se acuerdan que vimos ciencia y tecnología? Trabajamos de qué manera debe de actuar un científico, de qué forma puede interactuar y que la ciencia y la tecnología siempre sean beneficio de la humanidad. Y que vimos que en algunos casos ya no se dan este tipo de situaciones éticas, ya no les interesa como tal. ¿Cómo surge? Reflexión sobre problemas que diariamente se dan. Tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, está en la práctica médica, ojo, recuérdenlo. Ajá, y los seres humanos. Nosotros pertenecemos, a un ecosistema X, pero nosotros aquí lo estamos separando. Dejamos de lado los, animalitos. Ajá. Entonces, se van buscan, personajes en términos legales, en términos de medicina, investigadores, de ciencia, tecnología y, ojo, filósofos. Que de alguna forma empiezan a ver de qué forma podemos manejar estos problemas que tenemos en la vida cotidiana, ¿ok? En 3 partes, lo vamos a manejar la bioética. Otra vez, reflexiona sobre los problemas éticos, primero, legales y sociales, en este sentido, todos enfocados a la práctica médica, ujú, derivados de estos avances tecnológicos. ¿Cómo lo entendemos esto? Llega el momento en que se tiene que llegar a desarrollar de alguna forma, esta relación entre médico y paciente, y va a haber un problema cuando empezamos a aplicar algún tipo de medicina, cuando surgen aparatos novedosos, la tecnología como tal. Ajá. ¿Y cómo se van enfocando a la situación de la salud? En este sentido, les digo que condiciones de vida y del medio ambiente, ojo, ajá, aquí ahorita no nos van a preguntar en general esto, nos van a preguntar el medio ambiente en otro sentido. Todos vamos en condiciones de vida.
Y en estos 3 planteamientos, los problemas de la práctica médica, problemas de la investigación biomédica, tiene que ver con esto del desarrollo tecnológico, y problemas ecológicos, que los vamos a ver más adelante. Serían estos 3. Gracias, profesor. Areli hace un comentario. Dice, más bien los valores se contraponen con una ley. Si tocas a alguien herido y por esa causa se pone peor, legalmente me pueden acusar. Pero date cuenta que no lo vas a hacer con la intención de hacer daño, ¿sí me explico? Por eso la situación de la bioética, por eso la autonomía, por eso la beneficencia. Yo me imagino que de alguna forma si te pone mal una persona que tocaste, o sea, pero no lo hiciste con intención, entra ahí la situación moral. Ujú. O si lo hacen con la intención de dañarlo, no creo. Ajá. Entonces, pero el pensamiento de las personas en términos legales, en términos tecnológicos, como es lo que estamos viendo, llega el momento en que sí, puede perjudicar en ese sentido. Entonces, los médicos, por eso la bioética, tratan, bueno, el sector médico trata de alguna forma de buscar cómo ampararse en este sentido, ¿sí? La situación moral, es como les decía del caso, mío, o sea, de alguna forma tenemos que culpar a alguien, como seres humanos buscamos culpar a alguien, ¿me explico? Llega el momento en que, vas a decir: "Es que él tuvo la culpa, es que no lo hizo bien", no sabiendo, yo me pasé casi 3 meses con mi madre en un piso, nada más salía a comer, trabajaba, regresaba y estaba ahí, y el problema era ese. Yo veía, por ejemplo, un médico residente y dormía en un huequito ahí en una, un tipo donde guardan cosas, ahí dormía y pedacitos, y luego lo iban a traer. Decías, entiendes cosas que no se van a dar por fe, que no se van a dar porque Dios quiera. Son situaciones en las cuales tienes que ver cómo se van a parar de alguna forma cuando las cosas no se den. Ajá. Entonces, esto es lo que vamos a manejar, pero bien, bien por el comentario. Principios de, bioética para la práctica médica. Aquí no sé si se vea mi cara o se vea, para quitarlo para otro lado, para que no haya para que lo vean ustedes, si no, así lo manejamos. Autonomía, derecho de todo paciente a tomar decisiones sobre sus tratamientos e intervenciones. Es decir, tú como paciente tienes ese derecho de definir si te cortan algo o no te lo cortan, ¿sí? Si te dan un tratamiento o si no te lo dan. Y esto luego se presta a muchas cosas. Ahorita que mencionaron a House, yo me acuerdo, sí, llegué a ver esta serie, como 2 veces, ¿no? Pero sí, esta situación, los pacientes con esta idea de la autonomía, nos caen bien los médicos, que te hablan bonito, pues, qué buen es este doctor, o sea, primero me saludó, luego me trató bien. Y si llegas, y eso me acaba de pasar, si llegas y el médico te empieza a regañar, es peor, o sea, no tiene conciencia, o sea, no se ponen. Entonces, vean, la autonomía como tal, luego también pasa a perjudicar, por eso están los otros 3. En un momento dado, ¿qué preferirías? ¿Un doctor que te habla bonito, pero que lleva 6 meses con él y no te ha curado, o un doctor como mencionaron ahí a House, que no te trate bonito, pero que te cure? Y chéquenlo, pero todos hemos asistido a un médico, todos, y de alguna forma sí tenemos nuestros juicios, retomando lo que vimos nuestros juicios sobre estos personajes. Por eso estos principios son importantes. Entonces, autonomía. Yo tengo el derecho como paciente de tomar mis decisiones de los tratamientos o intervenciones que me quieran. Ajá. Aquí empieza la contradicción. Ahorita vamos para allá. Beneficencia. La beneficencia, aquí nada más es un actor el que entra, el médico siempre debe buscar el beneficio de las personas, siempre. Ajá, ahorita en un ejemplo lo sacamos. No maleficencia, evitar tratamientos que dañen al paciente. Y justicia, distribución de beneficios médicos, el sector, médico debe ser equitativa. Ustedes ya saben qué es equidad. Ajá.
Ahí me ponen que es equidad, ahí se los agradezco, pero ustedes ya saben que es equidad, lo vimos la clase pasada y ahorita vimos un pedacito. Entonces, ¿creen ustedes que vayan del 1 al 4, o sea, por orden de importancia? O sea, primero la autonomía, luego la beneficencia, no la maleficencia. Son actores, como les digo, primero que nada, médico-paciente. ¿Qué será más importante, la beneficencia o la autonomía en un caso específico? Y te dicen que tienes que tomar un tratamiento en beneficio. O sea, el médico te va a decir, te lo tiene que hacer, te lo puede hacer a fuerzas o no te lo puede hacer a fuerzas. Primera no, pero ¿dónde quedaría la beneficencia si no te salvo? Ajá, en este sentido, ¿qué sería más importante? ¿La autonomía? Sí, se contraponen, y con los otros, en algunos casos también, pero en estos 2 principalmente, o sea, yo soy un viejito, y sí, soy viejito necio, digo: "No, no, no, o sea, yo no me voy a tomar eso, o sea, ¿por qué? Si no, no te vas a curar", o sea, entonces, ¿qué aplica? O sea, tiene la obligación el médico de decirte o decirle a tus familiares: "Tómeselo, o si no, no se va a curar", lo veníamos ahorita comentando. Ajá. Y en este sentido, ¿qué es más importante, la autonomía o la beneficencia? Entonces, que se muera. ¿Diría el doctor? ¿Eso es ético? Yo siento que ahí el que dice el arquitecto es bien importante, se contraponen. ¿Cómo? A ver, vayan pensando cómo entraríamos aquí a solucionar ese problema. Ujú. ¿Cómo podríamos solucionar? ¿Qué va primero? La decisión del paciente, por ejemplo, casos de cáncer, por ejemplo. Cuando se da un un diagnóstico de cáncer, normalmente, hacen recomendaciones, no se obliga, pero de que si quieres vivir 2 años, pues tienes que hacerte quimios, tienes que hacer esto, cuidarte. Ajá. Pero, ¿qué es más importante? ¿Eso que te dice el médico o tu autonomía? No, yo me voy a pasar medio año, pero bien, con sí, con todo, dándole a todo y ya. Es tu decisión, ¿sí? Pero, ¿dónde queda la beneficencia como tal? Es complicado de alguna forma, pero sí se puede aplicar y aplicar. Ya les había comentado esto de los testigos de Jehová, ¿no? Que de alguna forma no aplican esto de lo transfusiones de sangre, y que en un momento dado hay un caso específico, o casos, hay varios casos ya, en donde se aplica la beneficencia, ajá, y importando lo que sea tu ideología, religión, práctica, no, primero está la vida del paciente, beneficencia, ajá, pero ahí sí, tendríamos que discutirlo en este Pues Ismael Flores comenta, profesor, beneficencia sería primero. Y Chinita dice, derechos humanos dice que es la decisión del paciente. ¿está bien? Ah, me volvió a hacer otro comentario, dice, hasta en casos de demencia el paciente puede decidir y dejar dicho su deseo. Está demente, creo que no aplica en términos legales, ¿no? Porque hay controversia, pero bueno, pero sí se dan cuenta porque es importante, o sea, y aquí entran los conceptos que yo quería, que aprendieran ustedes, ética y moral. ¿De qué forma como médico puedes actuar sin que tengas problemas o repercusiones en esta controversia que se da? Ajá. Y puede ser autonomía con no maleficencia y con justicia, pero los casos que normalmente se dan son los de autonomía. ¿Paciente decide o decide el? Yo creo que no hay un punto específico del 1 al 4. Depende mucho de, el contexto y de lo que suceda en este sentido. Y ahí entran los problemas que veíamos, los problemas frontera, la eutanasia, por ejemplo. Ajá, la eutanasia con un paciente que esté consciente no se aplica. Bueno, aquí en México no es legal, pero sí es legal en un sentido de que, se le pueden dejar de administrar algunos entubar, por ejemplo, y eso también entra como eutanasia pasiva, pero también entra en ese sentido. Ajá, y empieza esto precisamente, autonomía, beneficencia, no maleficencia, y en los 2 primeros, la controversia. En el tercero, maleficencia, no se debe evitar tratamientos que dañan al paciente, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Eh
llega el momento en que todo esto va a caer a la último, que es la justicia. Ahí no hay ninguna situación, de controversia. Se debe distribuir, los beneficios médicos deben ser equitativos. Hay un ejemplo claro, no te pueden, negar el servicio médico, que sí se hace, ojo, pero no te lo pueden negar por tu situación económica, ajá, por tu origen, raza, por tu preferencia sexual. Y ahí se dieron, todavía se dan, yo creo, o sea, no te quieren atender en ese sentido. Puedes recurrir a una situación legal, pero si me voy muriendo, o sea, lo que opto es por buscar un lado donde me atiendan, pero la justicia también, se maneja en otro sentido. Ahorita se los voy a ajá, Chinita le comenta, profesor, dice, antes de perder la conciencia. Esto es al comentario anterior, ah, dice, hasta en casos de demencia el paciente puede decidir y dejar dicho su deseo. Y completa, antes de perder la conciencia. Lo he estudiado con la Organización Internacional de Derechos Humanos. Personas con discapacidades, enfermedades mentales, etcétera. Es un tema súper limítrofe. Hay casos exitosos en el primer mundo. y el grave problema te digo, es esto, depende, ya nos dio la respuesta ella, ¿no? Hermo sabe que nosotros ya también tenemos, servicios médicos, ¿como en dónde? Como en Marca o algo, pero bueno, ya lo dijo la compañera, o sea, hay lugares en donde sí se aplican estos, en donde se aplican, ¿no? Pero bueno, aquí ya se los pongo en lo que viene siendo, los actores, principios bioéticos, la autonomía, el actor y, principal, paciente, en beneficencia, es esa relación que se da entre médico y paciente. En la no maleficencia es el médico exclusivamente el que determina no hacer daño y, lo que es la justicia en términos y es como se viene dando esta parte. Y aquí ya lo vamos a ir particularizando, ya, a ver si nos da tiempo, si no para pasar a otro, pero bueno. Derecho de todo paciente a tomar decisiones sobre su tratamiento e intervenciones médicas. ¿M? Respecto, todas las personas deben de ser capaces, por lo que decía también la compañera, ser capaces de tomar decisiones considerando pros y contras de las mismas, pero es tu decisión como paciente. Ajá. Y lo primero que debes para tomar una decisión, en este sentido lo veíamos con moral y ética, información. Si estás informado, tú ya eres el que decides. Creo que ahí se podría solventar un poquito lo de la situación de beneficencia. Un médico en la situación del cáncer te tiene que informar y bajo esa situación ya quedas de alguna forma salvado de alguna repercusión legal. Estás informado y por lo tanto tú eres el que decide. Mi papel tal vez sea eso, decirte los pros, los contras y tú decides. Ajá, pero lo que tiene que hacer es de acuerdo a su decisión, la información que recibe, ¿no? Consecuencias, todo lo que se puede. Ajá. Aquí dice, en todas las, situaciones de autonomía siempre hay 2 personas involucradas, médico y paciente. Ajá. Lo que decía la compañera, ¿qué pasa con las personas cuyas competencias para la toma de decisiones están mermadas? Periodo cognitivo, es decir, no tiene un uso adecuado de la situación intelectual. Ajá, trastorno mental severo. Entonces, se definen representaciones. Se da mucho en los niños, hay casos específicos, a lo mejor la compañera ahí nos puede ayudar. Hay casos específicos donde de alguna forma hay niños que buscan de alguna forma, su autonomía, eh, tratan de definir que ya no quieren sufrir o que no quieren algún tratamiento. Pero sí son muy casos en donde las leyes, deben ser bien específicas. Ajá. Entonces, la autonomía, lo que nos decía ella, ¿no? También como derecho y continúan después teniéndolo. Este es lo que yo decidí y adelante, ¿no? Entonces, aquí los familiares es importante cuando tomas una decisión, lo que veíamos de los dilemas, ¿no? Cómo se van dando. Bien, beneficencia. Principio de beneficencia, obligación de actuar. Ojo, obligación. Actuar favoreciendo a los demás, buscar el mayor beneficio para el paciente.
siempre un médico debe ir con esa intención. Y no nada más el médico, porque sí, luego nos quedamos con los actores principales, pero en el sector, salud es una infinidad de actores que integran el beneficio de un paciente, desde los administrativos hasta los camilleros, hasta todos entran en este sentido. ¿Por qué? Porque algo mal hecho en este sentido puede repercutir a lo que viene siendo, la salud del paciente o hasta la misma institución en términos generales. Ajá. Entonces, aquí un ejemplo, respetar los tiempos de recuperación adecuados para que las personas no corran riesgos innecesarios al ser dados de alta antes de tiempo. Aquí el problema también es, influyen, como les digo, influyen otras cosas, ¿sí? Acaban de operar a una personaje del magisterio y nada más le dan, 3 días después de la operación. Ajá, el doctor lo que le dijo, una discusión que se dio ahí en donde laboramos, o sea, le dijo: "Pero es que no está mal de la boca". Así le dijo, o sea, textual, que no está mal de la boca, sí puede hablar, sí puede dar clases. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿en qué momento un médico cae en este tipo de situaciones, no? ¿Quién decide o cómo lo decide, no? Respetar tiempos de recuperación, o sea, creo que es algo básico en la situación de beneficencia. Ajá. Beneficencia impone el deber de no abandono, algo bien importante, porque luego cuando nosotros nos negamos al servicio, decimos: "Entonces ya muérete", ¿no? Pues, no, tiene que buscar en términos éticos precisamente seguir con esa situación que él escogió. Aunque escoja lo malo, en términos de beneficencia, tiene que seguir con el paciente, que no se da, ¿eh? Okey. No maleficencia, esos son los 4 básicos. Por eso surgen principalmente, no es tanto el beneficio a alguien, o sea, surgen porque hay muchos problemas. Lo lo que nos dice la compañera sí es cierto, se ve, o sea, quieres salvar a alguien y resulta que terminas hay un caso, ahorita que mencionan esto, aquí ya que estamos platicando, más falta algo aquí para sumarse. Llega el momento en que, un personaje en Querétaro, en la México Querétaro, un trailero, no sé qué le pasó, algo, mm, murió, pero quedó colgando con la puerta abierta, pasó alguien, grito, ahí un señor grande, lo ayudó, lo bajó más bien, el señor se lo llevaron a la cárcel, a querer hacer el bien. Entonces, en los médicos es mucho más complejo, porque de alguna forma ellos son los responsables de algunas situaciones. Pero bueno, ya pasemos a la no maleficencia, porque la garganta ya no aguanta. Este, el principio de no maleficencia se refiere al deber médico. No debe generar daño al paciente, ¿no? Aquí entra mucho la tecnología, de manera involuntaria y necesaria. Ajá. Entra aquí el de no maleficencia. Hay algunos autores que dicen no, pero, por ejemplo, la negligencia sí entraría en no maleficencia. Ajá, porque de alguna forma, tú estás, dejando de lado la beneficencia, entonces sí entra la no maleficencia, la negligencia. De alguna forma, se maneja con situaciones, legales, pero son en términos bien personales, no saber lo que están haciendo, sentido. No sé si recuerden el caso del personaje que, operó de un ojo, pero que operó el que estaba sano, y vean cómo también suena contradictorio, pero él se abocó al principio de beneficencia y dijo: "Es que vi que estaba mal el otro". Pues, yo creo que nadie le creyó, pero sí se equivocó en este sentido. Esto es no maleficencia. Ajá, pueden tener secuelas, pueden tener efectos que de alguna forma pasan a perjudicar al paciente. No hacer daño, ajá, involuntaria o innecesariamente, no maleficencia, ¿ok? A ver, termino esto. El principio de justicia. Estos, acuérdense, al menos tengan lo básico, porque si nos van a preguntar.
y si nos preguntan como 2 o 3 ejemplos. Distribución equitativa, ¿qué es equidad? De acuerdo a las necesidades de los pacientes. Ajá. Y de alguna forma es una situación en la cual, se maneja en de urgencias, también los familiares, creo que también se manejan los colores. De alguna forma, no es justo que pase alguien que comió tacos de carnitas y le hizo daño, a alguien que venga con la pérdida de una extremidad. Entonces te hacen, o sea, esa es la justicia, en términos equitativos, a quien más lo necesite. ¿Se acuerdan que lo vimos en programas sociales, cómo se da la equidad en ese sentido? Y aquí también la discriminación positiva. Si este lo necesita más, pues vamos a esperar. Es un gran problema de moral en nosotros como pacientes o como familiares de un paciente, siempre decimos, y lo manejamos, son situaciones culturales. ¿Por qué lo atienden él primero? Porque se les puede perder un brazo. Sí, pero yo llegué primero. Así somos los mexicanos, de veras. Yo llegué primero, o sea, ¿por qué no me atienden? Y ya llevo 1 hora aquí, llevo 2 horas. Entonces, es una situación valorativa ahí. Yo me atrevo a decir que es cultural, pero bueno, no sé si pasa en otros países así. Pero sí nos falta en este sentido, la situación de lo básico sería, no se le debe negar el servicio a ninguna persona, que sí se da en este país. Ajá, hay personas que dan a luz en los baños, entonces, no es que sea el doctor, que sea la enfermera, es el sistema como tal. Entonces, la justicia sí requiere de alguna forma evitar la discriminación. Ajá. También se refiere a la distribución de beneficios y obligaciones. Ajá. Este principio involucra ya una situación a nivel Estado, recuerden, Estado, instituciones, y en este sentido ya maneja cómo conlleva esto de la bioética e involucra, por ejemplo, políticas públicas. De algún modo, lo que pasó en la pandemia se pudo haber manejado de otra forma y se pudo evitar precisamente con estos principios lo que pasó, que hubo muchos muertos, ¿no? Dicen que no sé. Ahí tendríamos que irnos a los números y ver de qué forma se trabajaron, de qué forma se manejaron. Entonces, involucra también en ese sentido, ajá, un marco legal para lograr una distribución adecuada, de estos recursos que no se dieron en su momento, ujú. Y aquí otra que caracteriza la justicia, todos los ciudadanos deben tener acceso a la salud, ajá, sin ninguna situación económica o sí, aquí tendríamos que hablar de calidad, tenemos que hablar de un servicio adecuado, y es muy, muy complicado cómo se da esta situación. Eh, entonces, la justicia, también cómo se maneja, y nos pueden poner un ejemplo en este sentido. El término de justicia, recuerden, es cuando se rompen algunas barreras, de igualdad o desigualdad o inequidad. Y en este sentido se dio, bueno, al ejemplo que pongo, a ver si con la pandemia se puede, ¿cómo se aplica este principio de justicia? Cuando, por ejemplo, tuvieras, 10 pacientes ya, desahuciados por la misma enfermedad esta, tengas afuera toda una sociedad llena de personas que todavía no llegan a esos límites. Lo justo sería sacar a esos 10 que vayan a bien morir y meter otros 10. Ajá, eso sería lo justo, se maneja así en términos de justicia en algunos casos. Pero vuelvo a lo mismo, en términos culturales, ¿por qué? O sea, ¿por qué van a sacar a mi paciente? Porque ya no hay que hacer. No, no, no. Y ahí empezamos con la situación moral, de las creencias, de la fe, de los milagros, todo este sentido, perdón, pero, híjole, sí complica de alguna forma la ideología de las personas en este okey, entonces tenemos ya los 4 principios básicos, ¿okey? Bien. Dilemas bioéticos en la práctica hospitalaria. Aquí están en otros para que lo vayan entendiendo. Principio de autonomía, tomar decisiones informadas. Principio de beneficencia, buscando siempre el bien del paciente. Principio de no maleficencia, no infringir daño intencionadamente y principio de equitativo y apropiado de los gastos. Así quedan sencillos, sin problema, ¿okey? Bueno,
con la venia de aquí, de mi compañero.